Amén. Hoy vamos a hablar de algo que a los estudiantes les gusta mucho. Vamos a hablar de los exámenes. A que le encantan a los estudiantes los exámenes. Y a los de ISTE también le encantó el examen final. Trabajito costó ponerle fecha. Pero bueno, se hizo. Y todos aprobaron. Todos aprobaron. Ahí tengo dos que no quieren examinarse. Que todavía tengo que cogerlo por la oreja. Uno por falta de tiempo y la otra porque a ver si lo hacemos, ¿no? Si quedamos y lo hacemos, ¿no? El examen. Vamos a hablar de exámenes. Y nos vamos a ir al Salmo 139, versículos 23-24. Salmos 139, versículos 23-24. Estoy esperando que lo pongan en pantalla. Estaba ahí buscando a Enrique. De todas formas lo podemos leer. Ya está ahí. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y una vez que hayas hecho eso, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad, camino de maldad, y guíame en el camino eterno, que es el camino de justicia y el camino correcto. ¿Quién pensáis que escribió este salmo? Lo pone al principio del Salmo 139. Pone Salmo de quién? De David. Salmo de David. Bien, todos conocéis la historia de David. Y quizá uno de los capítulos más dramáticos, más trágicos de David. Y no estoy hablando ni cuando fue perseguido por Saúl, ni cuando incluso fue perseguido por su propio hijo, ni estoy hablando cuando tuvo que huir fuera de Israel. No, estoy hablando cuando estaba en su esplendor, como el rey. Cuando se permitía el lujo de ni tan siquiera ir a la guerra, como debía ser costumbre y era costumbre en aquel momento de los reyes. Ir acompañando a su ejército a la guerra. Y así, para el que lo quiera leer, nos relata el libro de Segunda de Samuel. No hace falta que lo busque, Enrique, porque no lo vamos a leer, lo vamos a comentar. Segunda de Samuel, capítulo 11 y 12, capítulo 11 y 12, nos relata la historia de David y Betsabé. Yo creo que todos y todas la conocéis, esta historia. Aquel hombre que era conforme al corazón de Dios, que es, o que fue conforme al corazón de Dios, comete no solamente adulterio, por muy habitual que fuera en aquella época, bueno, tan habitual como lo es hoy en día. Tampoco vamos a criticar a nadie por eso, porque hoy en día también suele ser habitual. Pero no solamente comete adulterio, sino que deja embarazada a esta mujer, a Betsabé, y no solamente la deja embarazada, sino intenta ocultar la paternidad. Todos conocéis bien la historia. Llamando a su marido, que estaba en la guerra, peleando donde tenía que estar David, y lo hace venir a su presencia, que le reportara, le informara cómo iba la guerra. Pero no es que porque tuviera interés de qué es lo que estaba pasando en el frente, no. Lo que tenía interés es que viniera este hombre, lo despachara, lo mandara a su casa,
lo lógico es que se acostara con su mujer y pareciera que el hijo que venía era de él y no de David, ¿no? Pero hay hombres fieles y leales, como fue el caso de Urías, que es el esposo de Betsabé. Y este hombre se sintió con tanta carga, con tanto interiormente, tanto lealtad hacia sus compañeros que estaban peleando en el frente, que decidió no ir a su casa, sino quedarse con la guardia del rey. Decidió no ir a su casa, porque pensaba que como él podía estar disfrutando de su casa, de la paz, de la bendición, de su mujer, de la comida, cuando sus compañeros estaban luchando en la guerra. Y se quedó con la guardia del rey. Le llegó la información a David y lo hizo que subiera a la mesa del rey, y allí lo emborrachó David, pensando que borracho se iría a su casa. Pero este hombre ni aún borracho fue a su casa. Viendo David que no había manera de que se acostara su marido con su mujer, pues optó ya por una solución más, vamos a decirlo, no sé, una solución más determinante para quitarse el problema del medio, o intentaba o pensaba que con esto se quitaba el problema del medio. ¿Sabéis cuál fue la solución que vio? Sí, la conocéis, ¿no? Pues hizo un escrito, una carta para que se la mandara al capitán del ejército, y esta carta era prácticamente la sentencia propia de él, sentencia de muerte de él, de Urías. Y en la carta que le dio en mano y que con la orden de que se la diera al capitán, venía a decir que lo pusiera en lo más recio de la batalla. Que a este portador de esta carta lo pusiera en lo más fuerte de la batalla, donde estaban los valientes. ¿Con la intención de qué? ¿De que ponerle una medalla? ¿De que fuera un héroe? No. Con la intención de que cayera en combate. Y así fue. Este hombre dejó la carta al capitán, y el capitán lo puso lo más recio de la batalla, en la primera línea de guerra. Y este hombre pues cayó, murió. ¿Y qué hizo David? ¿Se puso contento y alegre? Bueno, yo creo que no. Pero sí hizo fue casarse con esta mujer, con Betsabé. Se casó y tuvo a su hijo. Su hijo que a los pocos días, sabéis todos que falleció. En este acontecimiento y en este acontecimiento aparece el profeta Natán. Y el profeta Natán lo enfrenta ante su pecado, ante este gran fallo que cometió no ya como rey, porque como rey tenía todo el poder en su mano del pueblo de Israel, pero como persona, como hijo de Dios, como hombre de Dios. Y lo enfrenta ante su pecado. Quizás hasta ahora no se había percatado, porque tenía todo el poder en su mano. Y tenía la capacidad para ordenar la muerte de alguien. Tenía el poder para acostarse con quien quisiera. Además, esto es como los artistas, ¿no? Que se rinden todos ante estas personas que al final son iguales que nosotros. Natán enfrentó el pecado de David. Y David, de buena primera, se dio cuenta de lo que había hecho. Hasta ahora quizás inconscientemente viviendo y gozando de ese estatus de rey, del todopoderoso rey, no se había percatado de lo que había hecho.
Pero Dios lo enfrentó a través del profeta Natán. Y le dijo que grave cosa había hecho delante de Dios. Y de hecho fue tan grave que el futuro del reino tembló. Que sus hijos se volvieron en contra del mismo. Y que sus hijos al final, su herencia dividió el reino. En este contexto, en esta circunstancia, se escribe este Salmo 139. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y pido que me guíes en el camino eterno. Pero sabéis, así es como finaliza el Salmo. No es como comienza. Comienza de una forma muy similar a como finaliza, pero con un matiz muy importante y diferente. El Salmo 139, versículo 1 al 6, comienza diciendo: Oh Señor, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Parece igual, pero no es lo mismo. David comienza el pasaje de este salmo diciendo que Dios lo conoce, que Dios ya lo ha examinado, que Dios sabe hasta las palabras que va a pronunciar, incluso antes que las pronuncie. Es decir, conoce, sabéis que las palabras, antes de llegar a la lengua, a las cuerdas vocales, ¿dónde se forman? En la mente, en el pensamiento. Las palabras no son más que una expresión audible para llegar a los demás de los pensamientos que tenemos interiormente. Pues hasta los pensamientos está Dios. Nuestros pensamientos los conoce Dios. Y sé que estáis todos pensando, y Dios sabe que todos estáis pensando en qué vamos a comer luego. ¿O no? Ah, bien. Me alegro, Trini. Algunos están pensando que vamos a preparar de comida. Pues mal hecho. Tenemos que pensar aquí, en esto, en lo que Dios está diciendo. Pues Dios conoce nuestros pensamientos, no los podemos ocultar. Ni los buenos ni los malos. No. Yo no digo que sea malo, pensar en lo que vamos a comer luego. También tenemos ese derecho a tenerlo. Entonces, el problema es que si Dios dice que ya me ha examinado, comienza diciendo David, tú me has examinado, tú me has conocido, tú conoces mi levantar y mi sentarme. O sea, conoce todos nuestros días, nuestra agenda del día, la conoce. Él la conoce ya. Comienza diciendo que tú ya sabes de mí, de todo de mí. Pero resulta que ahora termina pidiéndole a Dios que lo examine, que lo pruebe. Pero si ya lo sabe, si ya lo conoce, ¿por qué pide David que lo examine, que lo pruebe? Es curioso esta contradicción, pero tiene un sentido. Tiene un sentido. David estaba dándole permiso en alguna manera, aunque Dios lo tiene, para que lo examinaran en la profundidad de su corazón. Para que le revelara los pecados en su vida. Pero más allá de que, porque prácticamente o casi todos conocemos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Pero David estaba pidiéndole a Dios que le mostrara
¿Cuál era el origen de sus pecados? ¿Por qué se originaban en su vida estos pecados? Y esto es lo más importante, hermano. Y esta hipotética contradicción desde el principio, los primeros versículos y los versículos finales, aun sabiendo David cuáles eran sus pecados, y aun sabiendo cada uno de nosotros cuáles pueden ser nuestros pecados, él estaba pidiéndole a Dios que le revelara el origen de sus pecados. ¿Por qué pecaba? ¿Y por qué pecaban estas cosas? Es más profundo aún de lo que es la revelación de esos pecados ocultos. Bien, está bien. Pero la mayoría de los pecados no son ocultos, los conocemos. Sabemos cuando caemos. Lo sabemos. Pero David le estaba diciendo a Dios, muéstrame, Señor, tú que me conoces totalmente, íntegramente, todo mi ser, ¿por qué se produce en mí estos pecados? ¿Cuál es el origen de mis pecados? Todos sabemos que si somos capaces de atajar el origen, en este caso de nuestros pecados, sabremos atajar nuestros propios pecados. Pero muchas veces atajamos solamente el pecado, pero el origen sigue manteniéndose y volvemos a caer en nuestros pecados. Dice el Salmo 26:2. Escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hay una palabra clave que repite David en muchos salmos, y que estuvimos viendo, creo recordar que hace 2 semanas, que es la palabra prueba. Prueba. Si tú quieres saber cuál es el origen de tus pecados, pídele a Dios que te pruebe. Y David lo pedía, pruébame, pruébame, una y otra vez. Porque las pruebas revelan lo que tú verdaderamente eres como hijo de Dios. ¿Cuál es tu posición en la figura de hijo de Dios? La prueba es lo que revela lo que hay dentro de nuestro corazón. Y la reacción que tenemos solamente pueden salir a flote cuando hay pruebas. Y pruebas mandadas por Dios. Nuestros corazones, como dice el Salmo 26:2, tienen que ser probados para ver lo que hay en ellos. Y eso es lo que estaba pidiendo David cuando se dio cuenta del pecado en su vida. Bien sabéis, cuando hablamos de corazón, ya lo mencionábamos, hablamos de algo más profundo. Hablamos de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de incluso nuestras intenciones. Hablamos de todo lo que hay dentro de nosotros. Y siempre, cuando somos probados, tenemos que ser comparados. Igual que los exámenes. Hay quien saca el 10 y hay quien saca el 5. Vamos a dejarle un 5, vamos a probar a la gente, ¿no? No vamos a suspenderlo, vamos a darle un 5. Por lo menos que supere. Ha hecho un esfuerzo. Pero siempre, cuando hablamos de exámenes, hablamos de comparación. Nos comparamos normalmente nos comparamos con el que saca más notas. Pero si saca un 5, como dice Paco, yo me comparo con el que está por ahí abajo. Con el 3, con el 2. Siempre automáticamente hay una lista. Y en esa lista están primero los que sacan más notas, o bueno, si no están apellidos, ¿no? Y luego van bajando las notas, ¿no? Y nosotros, como hijos de Dios,
cuando somos examinados y probados por Dios, ¿con quién nos podemos comparar? ¿Con quién pensáis que nos tenemos que comparar? ¿O con quién nos comparan? Con Jesucristo. Evidentemente, cum laude, ¿no? Cum laude. Nos comparamos con Cristo. Se nos examina conforme al modelo de Cristo, conforme a la imagen de Cristo. Esa es nuestra comparación. Y así se nos examine y así se nos prueba, conforme a la imagen de Cristo. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, ahora si la ponemos en pantalla, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa imagen no es otra que la de Cristo. Entonces, cuando se nos compara a Cristo. Dios nos compara a Cristo. Yo espero que todos tengamos por lo menos el cinquillo. Que estemos por lo menos aprobados bajo el examen de Dios. Los exámenes que podemos permitir que haga Dios en nuestras vidas, a la luz de la verdad de la palabra, pueden ser de diferentes niveles. O sea, está en nosotros el dejarnos examinar también por Dios, aunque Dios lo puede hacer. Pero está en nosotros a ver hasta dónde permitimos que Dios llegue. Está en nosotros. Dios no te va a violentar examinándote. Él va a dejar que tú mismo escojas qué tipo de examen. Mira qué buena asignatura tenemos. ¿Qué tipo de examen quieres hacer? Y en función al examen que quieras hacer, aprobarás o no. ¿Vale? Hay exámenes superficiales de nuestras vidas. Algunos de nosotros no vamos a permitir que Dios penetre más allá de la superficie de nuestro corazón. Esto le ocurría a los fariseos religiosos que se encontró Jesús en aquel momento en Jerusalén y en Israel, cuando estaba predicando. Dice Mateo 23, 27 y 28, «Ay de vosotros, escriba y fariseo». Y dice Jesús, «hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». ¿Habéis ido alguna vez a un cementerio, no? Y hay algunos monumentos enormes y algunos tumbas magníficas que parecen wow. Pero ¿qué es lo que hay dentro? Eso, huesos de muertos. No hay otra cosa. Pues a esto los comparaba Jesús a los escribas y los fariseos de aquella época. Y dice el 28, «Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Este es el examen superficial, aquel que cubre la religiosidad. La religiosidad. Aquel que nos vestimos de justicia, de justo, de santo, de puro, de pa. Pero solamente a nivel de religiosidad. Somos muy religiosos. Somos muy religiosos. Y le decimos a Dios, hasta aquí llega, Señor, no me examines más, superficialmente. Y evidentemente, cuando nos vestimos de religiosos, aprobamos. Ese examen superficial lo aprobamos. Cuando somos hipócritas, aunque por fuera mostremos justicia a los hombres, nos mostramos como justos, por dentro hay hipocresía e iniquidad.
Hay otro examen, que es el examen específico. El examen en que dejamos a Dios que nos pruebe, que nos examine, pero solamente en ciertas áreas selectivas de nuestras vidas. No en todas, cuidado. En aquellas que sabemos que podemos aprobar. Nunca dejamos llevar a Dios al control de toda nuestra vida. Este es el caso también en los evangelios, en Lucas 18 al 23. Es el caso que todos conocéis del joven rico. Lo conocéis todo, ¿no? Dice que un hombre principal, con mucho money, mucho dinero, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Mira cómo conocía Jesús a este hombre. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto no solamente lo sé, sino que lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa que no me has dejado llegar. Te falta una cosa, examen específico. Estás aprobado en todo lo demás, en todas las demás áreas, en los mandamientos, lo has cumplido, has sido una persona recta, pero aún te falta una cosa que no me has dejado llegar. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué pensáis que hizo este hombre? Ahí lo pone, versículo 23. Entonces, oyendo esto, se puso muy contento, muy alegre y saltaba de alegría. ¿No? Se puso muy triste. Porque era demasiado rico. Era muy rico. Esta asignatura no la aprobó. No la aprobó. Aprobó todo lo demás, pero esta la suspendió. Y si suspende una asignatura, no sacan la carrera. Por mucho que haya buena nota que haya sacado en otra, hay que aprobarlo todo. No superas el curso. ¿Cuántas áreas hay en nuestras vidas, hermanos, hermanas, que no dejamos que Dios entre? Que Dios nos pruebe, que Dios nos examine. ¿Cuántas áreas? ¿Cuántas áreas? Dice Marcos 7:20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. Si hay áreas que no entregamos al Señor, esas maldades saldrán de nosotros. No podremos evitarlas. Por mucho que nos creamos justos, por mucho que otras áreas de nuestras vidas estén entregadas en las manos de Dios. Si quedan áreas, todo esto saldrá de nuestro interior, porque ahí está el origen de nuestro pecado, nuestro propio interior. Y por último, el examen que tenemos que tener todos, el examen profundo, el examen de todas las áreas de nuestras vidas. Este es el examen que estaba pidiendo David a Dios.
ese examen profundo de su corazón, de su propio interior. Y este examen, cuando es probado, produce limpieza total, fruto eterno, avivamiento en nuestras vidas, deseo de búsqueda y adoración de Dios, como nunca antes lo hubiéramos sentido. Dios desea llegar a lo más profundo de nuestras vidas. Dejémoslo, pidámoslo, permitámoslo. Debemos dejar que Él tenga el control absoluto de toda nuestra vida. Esto no es fácil. ¿Para qué nos vamos a engañar? No es fácil, pero es lo que pide Dios. Y te lo está pidiendo a ti. Me lo está pidiendo a mí. Dejemos el control absoluto en las manos de Dios. Por último, leemos Hebreos 4, 12 al 13, que nos habla de la verdad de la palabra que todos conocemos. Y dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque sabéis, algún día tendremos que dar cuentas delante de Dios. Algún día. Menos de 100 años. Ya os profetizo a todos. Quedaremos antes de 100 años, daremos cuentas a Dios. Y eso está a la vuelta de la esquina. No creáis que eso tarda mucho. Cuando tienes 20 años, eso queda tela. Pues no. Los años vuelan. Los días pasan, las semanas corren, los meses corren más. Y los años, cuando te das cuenta, ya tengo esto. ¿Cómo es posible? No me he enterado. Un día tendremos que dar cuenta. Que ese día las cuentas salgan con números verdes, no con números rojos. Que sean positivos esas cuentas delante de Dios. Así que pidamos a Dios que nos examine. Que nos diga cuál es el origen. ¿Por qué fallo una y otra vez delante de ti, Señor? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Por qué tengo esta debilidad? Y arréglala tú, Señor. Que dejémonos examinar a lo más profundo de nuestro ser. No en lo superficial, no solamente en ciertas áreas, sino en todo nuestro ser. Dejémonos examinar. Y dejémonos examinar por Dios y por su palabra. Porque habla de que la palabra es como una espada de doble filo. ¿Sabes? La espada de doble filo tiene una ventaja, que mata por un lado y mata por el otro, aún sin tener que volverla, la espada. Corta por los dos lados. Es cortante. Pues esa es la espada de Dios, la palabra de Dios. Esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dejémonos examinar por la palabra de Dios y por Dios mismo. Amén. Amén. Bendito eres, Señor. Tú nos conoces, Dios, a cada uno de nosotros, cada una de nuestras vidas. Están al descubierto delante de ti, Señor. Nada podemos ocultar ante ti. Nada podemos ocultar ante ti, Señor. Todo está descubierto y manifiesto.
Examina nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro andar de cada día, Señor. Y obra tú, Señor, obra tú en cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, ser examinados por ti, oh Dios, probados por ti, Señor, y rendirte cuenta a ti, Señor. Gracias te damos por esta mañana. Pedimos tu bendición para los que estamos aquí, para los que no han podido venir. Y pedimos que tú nos ayudes, nos guardes y nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.